Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde hablamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Este espacio llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Tienes problemas para posicionar tu página web en Google? Si la respuesta a la pregunta es sí, empieza a entender lo que está pasando. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y hazle a tu sitio web una auditoría SEO completamente gratis. Descubre la salud de tu página web conociendo los errores más relevantes. El enlace está en la descripción del video. No dejes de hacerla. Hola, yo soy Alejandra da Costa y a mi lado está el maracucho vegetariano José Miguel Reyes. Y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí la siempre fit Alejandra da Costa. En este episodio vamos a hablar sobre la experiencia de usuario que comúnmente se conoce como UX o UX. ¿Qué es el diseño de experiencia de usuario? Bueno, es el proceso que te permite crear activos digitales que son fáciles y agradables de usar para los usuarios. Si logras que tu activo digital sea lo más fácil posible, vas a poder fomentar la adopción, la retención y la lealtad. Una forma de verlo es pensar que cada contacto que tiene una persona con tu marca, es decir, entran a tu página web, rellenan un formulario, hacen clic en un botón. Hacen clic en un botón. Cualquiera de esos aspectos afectan la experiencia de usuario y lo que los usuarios piensan sobre tu marca. Sí, bueno, la experiencia de usuario a menudo determina si los usuarios se quedan, si los usuarios gratuitos se convierten en clientes e incluso si estos luego conectan con tu marca, ¿no? La experiencia de usuario tiene que ser un proceso iterativo, es decir, que se hace constantemente porque solo de esta manera vas a poder tener tu activo digital actualizado. Hablemos sobre la diferencia, Ale, entre diseño de interfaces de usuario y diseño de experiencias de usuario. Porque hay como, no sé si lo saben, pero digamos que se ve a veces diseño UI, UX, ¿ok? Eso significa User Interface. Ajá, exacto. User Interface o User Experience. Y eso es diseño de interfaz de usuario y diseño de experiencia de usuario. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, una de ellas es que el diseño de de usuario se centra en el aspecto visual. Por ejemplo, un diseñador de interfaz de usuario puede centrarse en el diseño de una página web o en el color que utilizas en los botones o lo que nosotros llamamos CTA. Un llamado a la acción, ¿no? Vale, muy bien. También el diseño de interfaz de usuario normalmente o con frecuencia se confunde con experiencias de usuario. O sea, se piensa que son lo mismo y no son lo mismo. Lo que sí es que el diseño de interfaz de usuario forma parte de la experiencia de usuario. Bueno, la experiencia de usuario es un proceso que permite identificar y resolver los problemas del usuario. Por ejemplo, la tipografía, el esquema de color, la marca, el diseño de los botones, animaciones o las imágenes son parte de la interfaz de usuario. Mientras que el flujo de los usuarios, es decir, qué hacen cuando llegan a una página primero, qué hacen luego, cómo quiero yo que se comporte y que consiga la información, termina siendo parte de la experiencia del usuario. En tu experiencia, ¿qué pasa más? Gente haciendo páginas web desde el diseño de interfaces de usuario o gente haciendo páginas web pensadas desde la experiencia de usuario. Yo creo que hay más personas haciendo páginas web desde el diseño de interfaz. Es decir, haciendo que se vean bonitas, pero no usables. O sea, me olvido de la usabilidad, me olvido de lo que quiero que el usuario haga cuando llegue a mi página. En definirle esa ruta, ¿no?, que él va a seguir para que logre el objetivo que yo quiera que logre en mi página, sea descargar un ebook, registrarse en un formulario, hacer clic en un video, por ejemplo, o hacer clic para descargar algo que sea de utilidad y que yo le quiero ofrecer, ¿no? Me olvido de eso y hago que simplemente se vea bonita. Yo pienso que también tiene mucho que ver con, en otros aspectos del mercadeo, el diseño tiene una amplia importancia, ¿ok? Entonces, cuando tú pasas de un formato a otro, es decir, pasas de un
Vamos a suponer que parte de esos elementos es tu campaña, ¿okay? Y cuando tú pasas de tu campaña a tu página web, bueno, tú tratas de hacer llevarte eso, ¿no? O sea, lo más importante es que tengan consistencia, que ojo, es un elemento súper importante de la experiencia de usuario. Pero cuando está muy enfocado desde el diseño. Desde la marca como tal, ¿no? Ajá. O sea, la marca, el diseño, exacto, que se parezca a mí. Y no desde la experiencia, entonces comienzan a afectar otros factores de los cuales estaremos hablando el día de hoy. Sí. Bueno, yo creo que, no sé si a nuestros usuarios o los que nos están escuchando, seguramente se han encontrado con páginas web que cierran porque el diseño no los atrapa, o por la forma en la que están distribuidas los contenidos termina siendo confusa, o simplemente no entiendes, ¿no?, qué es lo que tienes que hacer en una página porque te abruma y simplemente es complicada, ¿no? Sí. Yo creo que todos los elementos que conforman ese diseño, aunque parezcan mínimos y sin importancia, realmente hacen que los usuarios tengan una experiencia distinta cuando llegan a tu página, ¿no? Y se quieran quedar o simplemente quieran irse y decir, no entiendo esto, me voy a otro que me dé información. ¿Sabes ¿no? que Russell Brunson dice, hay una frase que yo creo que la he repetido acá, pero igual la voy a decir, que dice, una mente confundida dice que no. Sí. O sea, cuando tú tienes un sitio web en donde hay una cantidad de alternativas y donde no está muy priorizado cuál es el objetivo de ese sitio, tú tiendes a no saber qué hacer, es decir, a decir que no, a no participar. Entonces, evidentemente, cuando una experiencia de usuario no se trabaja, eso va a afectar tus conversiones, es decir, va a disminuir la cantidad de visitantes que pueden comenzar a ser tus clientes. Exacto, y que además es como el objetivo principal de una página, ¿no? Atraer personas que se queden ahí, que vean tu contenido, que vean lo que tú tienes para ofrecer, pero si no resuelves ni sus dudas, ni sus problemas, ni eres claro, ¿no? Cuando esa persona llega, simplemente se va y la pierden, ¿no? José, ¿qué te parece si partiendo de esto que acabamos de mencionar, hablamos sobre los 5 principales errores que se cometen en diseño UX? Y tú me ayudas además a recomendar qué cosas tienen que hacer nuestros oyentes para evitarlo. Buenísimo. Ok, empecemos por el primero. No poner al usuario o a tu buyer persona en primer lugar. Okay. O sea, yo creo que es fácil caer en esa trampa de creer que sabes lo que los usuarios quieren o necesitan, pero en realidad tú no eres el usuario o cliente final, ¿no? Tratas de hablar de ti, pero sin ponerte en los zapatos del usuario, ¿no? ¿Qué haríamos en ese caso? Vale, voy a arrancar desde el ejemplo, ¿ok? Y en estos últimos episodios hemos siempre puesto como ejemplo el funnel de auditoría SEO, pero me parece ideal. A nosotros nos empezó a pasar que la gente dejaba como URL, o sea, como dirección de sitio web, su página de Instagram. En plan, hazme una auditoría a mi página de Instagram. Y empezamos a ver que, bueno, evidentemente, si eso sucedía es porque no estaba claro el mensaje ni qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que poner esa persona en ese campo? Sí. ¿Ok? Entonces, hay muchas veces el resultado te puede dar indicación sobre cosas que tú tienes que arreglar para mejorar la experiencia de ese usuario. O sea, claramente que una persona llegara y dejara su página web quiere decir que esa persona, dejara su red social, quiere decir que esa persona no está entendiendo. Y si no está entendiendo, lo que tú estás haciendo pensando en él no está funcionando. Entonces, ese indicador te puede dar información. También te puede dar información los comentarios. Hay veces que las personas te dicen, por ejemplo, a nosotros nos pasa también en los anuncios, mucha gente dice, perfecto, quiero más información. Quiere decir que quizás, en muchos casos, no termina de estar claro que tienes que hacer clic en la barra, botón, ¿no? En exacto, el botón para ir a la página. Entonces, la recopilación de comentarios te permite utilizar esa información para hacer cambios que puedan transformar esa experiencia de usuario en una experiencia de usuario que esté pensada en el usuario. Claro, porque además te lo están diciendo, ¿no? Yo creo que eso es importante. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, para cerrar el ejemplo de nuestro funnel de auditoría, lo que hicimos fue que colocamos claramente un texto que decía, déjanos tu sitio web. O sea, aquí debes ingresar el sitio web.
Y lo mismo con el mensaje de los botones, que la gente decía, sí, quiero más información. Cambiamos el texto de ese botón para que dijera, quiero solicitar mi auditoría, o quiero mi auditoría SEO ya, o pedir mi auditoría. Empezamos a hacer pruebas, ¿no? Yo creo que eso es importante, entender qué te dicen los usuarios y ponerlos a ellos en primer lugar, ¿no? Así es. Sí, bueno, el segundo error es rediseño sin objetivo, ¿ok? Esto quiere decir que, bueno, el diseño de experiencia de usuario, como lo comenté al inicio, es un proceso que se tiene que hacer regularmente, ¿no? Porque tienes que mantener actualizado tu sitio. Pero eso no significa que rediseñes sin objetivo claro o solo por hacerlo, ¿no? Porque tengo que cambiarlo y no sabes si eso que vas a cambiar está funcionando. Y sin duda, no sirve de nada rediseñar o diseñar si no tienes un objetivo claro. Entonces, ¿cómo evitaríamos eso? Sabes que te quiero comentar también sobre observaciones que yo he tenido del trabajo de asesorar a personas en este tema. Generalmente la gente se plantea un rediseño siempre con el planteamiento de déjame refrescar el diseño. Sí. O sea, el rediseño se hace desde la estética, es decir, desde el diseño de esa interfaz, un poco desde la experiencia, ¿ok? Y yo pienso que si no hay una razón de peso para hacer ese rediseño, no vale la pena meterse ahí. Y yo siento que muchas veces simplemente cambiar el diseño desde la parte gráfica no es suficiente. Ok, nuevamente, consistencia es un aspecto importante dentro de experiencias de usuario, pero si solo es meramente estético, pierdes la posibilidad de hacer lo que hemos venido conversando hasta ahora. Otra forma es hacer cambios más pequeños, es decir, no procesos tan ambiciosos o grandes, ¿no? Y a lo mejor muchas veces eso pasa con hacer un pequeño cambio y hacer una prueba A/B. Hay plataformas que te permiten hacer pruebas A/B, ¿ok? O sea, por ejemplo, ClickFunnels es una plataforma que te permite hacer una prueba A/B sobre un funnel en particular. Y nosotros muchas veces lo utilizamos. Es decir, que sobre un proceso en el funnel colocamos dos tipos de diseño. O sea, un diseño que tiene un color o un cambio en el texto y dejamos que el software ponga, digamos, a prueba, o sea, él como que redirecciona el tráfico. Él define qué va a mostrarle a los usuarios para poder hacer esa prueba. Y en función a eso, él después te dice, mira, esta ha tenido mayor performance, vamos a... Quédate con este cambio, funciona mejor. Exactamente. Entonces eso ahí está muy bien. Y bueno, muchos de los cambios que se logran, o sea, muchos de los retornos positivos, digamos, se logran haciendo pequeños cambios muchas veces en un CTA. Hay a lo mejor un CTA que no es completamente visible, que a pesar de que sea grande no tiene un color que lo haga diferente, la gente no está haciendo clic ahí. Entonces, eso de repente tiene mucho más impacto en final que el planteamiento del rediseño pensado desde lo gráfico. Total. Bueno, ahora pasamos al tercer error, que es no probar antes de hacer cambios en el diseño. Tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo de las pruebas A/B, ¿no? Pero en este caso yo creo que es probable o es necesario que si sabemos o creemos saber lo que los usuarios necesitan, necesitemos también tiempo para probar y validar si eso en efecto es así, ¿no? Y no simplemente hago cambio porque creo que eso es y me olvido de si tiene o no el impacto que yo quería que tuviese, ¿no? En ese cambio. Entonces, no sé, ¿qué cosas podemos hacer para probar, para no hacer cambios que no son necesarios y tampoco no tomarnos el tiempo de validar si en efecto esos cambios están teniendo el efecto que queremos? Sí. Aquí yo quiero volver a hablar sobre algo que hablé, creo que en el episodio pasado, que es el Walking Skeleton, o el antepasado, el primero, que es esa aproximación al proyecto desde la versión mínima, el producto mínimo viable. O sea, yo voy a hacer un diseño para un sitio web desde lo básico que necesito para lograr un objetivo, ¿ok? Porque eso te permite hacer pruebas mucho más rápidas. Sí. Y luego, además no plantearte un proyecto tan grande que pueda abrumar a todo el mundo. O sea, incluso el mismo que lo va a desarrollar. Los grandes proyectos web generalmente en organizaciones pequeñas tardan muchísimo en salir. Yo pienso que en organizaciones grandes también. O sea, los grandes proyectos web terminan por dilatarse muchísimo. Es mucho más efectivo
el trabajo de ir poco a poco agregando capas a esa base, a ese producto mínimo viable. Y eso se hizo en muchísima documentación de tecnologías ágiles, perdón, de metodologías ágiles, es decir, de procesos de trabajo en donde tú haces iteraciones, haces cambios y implementas esos cambios. Entonces, creo que quizás es un poco similar al punto anterior, sí. Pero está bien, es decir, probar rápidamente muchas veces es mucho más beneficioso para el resultado final. Además que yo creo que si te planteas un proyecto muy grande, con muchas cosas, y eso va a llevarte un tiempo, puede suceder que en el camino necesites hacer algún cambio, actualizar, porque algo salió y te quedas como con algo muy grande definido inicialmente, que no necesariamente es lo que vas a necesitar al final, ¿no? Entonces yo sí creo que le recomendaría a nuestros oyentes que traten de ver el proyecto en pequeñas partes. Eso les va a permitir avanzar más rápido, validar mucho más rápido también, o sea, porque es mucho más fácil probar algo en pequeñas partes que intentar probarlo todo. Y al final les va a permitir tener un producto que se adapta a lo que ellos necesitan, ¿no? Sí. Y que además esté validado, que yo creo que es lo más importante. Ok, el cuarto error es dar demasiado a los usuarios. Demasiada información, demasiadas opciones, demasiadas características, demasiados botones, demasiado texto. O sea, yo creo que dar demasiado siempre puede ser un problema para la experiencia de usuario, ¿no? Porque no va a entender qué es lo que tiene que hacer esa persona cuando llegue ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos eso? Aquí la máxima del menos es más aplica muy bien. O sea, si algo no es 100% necesario, es preferible no tenerlo, ¿no? O sea, eliminarlo. Porque ahí volvemos al punto de confundir, ¿no? O sea, que terminas confundiendo y es como dice Russell Brunson, una mente confundida dice que no. Y se va, además. Sí. Bueno, terminas abrumándolos también, sí. ¿No? Es como no sé qué hacer con todo esto. Bueno, y por último, el último, digamos, error que tenemos acá es revisar las decisiones que tomas de experiencia de usuario con todo el equipo. O sea, dependiendo también de cuántas personas tengas contigo y que estén trabajando en este proceso, yo creo que es importante que trates de involucrarlos a todos, ¿no? Porque si no vas a hacer algo que está enfocado desde tu punto de vista, pero a lo mejor no tomas en cuenta al que te ayuda con el marketing, al que te lleva a las redes y escucha o tiene de primera mano a los usuarios, o al que está en el proceso de venta, que escucha al cliente y sabe cuáles son sus dolores, de repente te vas y no estás tomando en cuenta esa información que pueden tener esas personas que están en tu equipo, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para...? Vale, aquí también quisiera hablar desde la experiencia. A nosotros en Playful nos ha ayudado muchísimo a hacer una reunión que estamos haciendo todos una vez a la semana. ¿Okay? Hacemos la reunión que se llama reunión de mercadeo. Y básicamente en esa reunión lo que hacemos es hablar sobre aspectos de captación, es decir, comercialización, o sea, cómo captar más gente, cómo llevar más tráfico, la página web, ¿okay? Y lo digo porque es un espacio para involucrar a varias personas en el equipo. Pero si ese no fuera tu caso, porque de repente estás tú solo o tu equipo es muy pequeño, yo pienso que reservar ese espacio también contigo para pensar en qué hacer es importante. También la inclusión de personas como fans, clientes recurrentes, no sé, familiares, etcétera. Es decir, tratar de recopilar feedback de la mayor cantidad de personas podría ayudarte en el proceso de mejora de esa experiencia de usuario. Sí, bueno, y de tener diferentes puntos de vista, ¿no? No solamente el tuyo como dueño de la página, porque va a ser completamente distinto. José, pero ¿cómo podemos lograr que nuestros oyentes entiendan cómo pueden tener una página web que sea toda una experiencia pensada en su buyer persona, en su cliente ideal? Vale, muy bien. Momento entonces de las recomendaciones. Sí. Primero que quisiera decir es que el buen diseño de experiencia de usuario tiende a ser un tanto ambiguo y difícil de entender, ¿ok? Es decir, como la perfección dentro de lo que es una interfaz de usuarios el diseño de una experiencia de usuario tiende a ser un tanto difícil de entender porque siempre las experiencias de usuario están basadas en ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos y esos objetivos siempre van a variar de acuerdo al tipo de marca que está detrás de eso. O sea, cada página web va a tener una serie de objetivos y claramente sus
actividades de experiencia de usuarios van a ser distintas a otras. Total. ¿Ok? Entonces, lo primero es decir eso, ¿no? Que aquí hay que verlo con una visión de abstracción para poder, esto que les vamos a comentar ahorita, poderlo adaptar al caso de cada ustedes. quien. Exactamente. Así que aquí lo que vamos a hacer es hablar sobre 4 cosas que son positivas para la experiencia de usuario. O sea, cosas que en cualquiera de los casos, en el macro, si hablamos de esto puede impactar positivamente tu experiencia de usuario. El usuario es lo primero siempre. Esto puede sonar obvio, pero hay muchos factores que pueden alejarnos de ese camino y vale la pena mencionarlo. Uno pueden ser los gustos personales, comparaciones que hemos hecho con otras empresas similares, una determinada tendencia que queremos seguir y la falta de investigación. Yo creo que de ahora en adelante te vas a centrar en las necesidades de tus usuarios. Vas a ayudarlos a alcanzar sus objetivos y resolver los problemas de manera rápida y fácil. O sea, que sea muy sencillo encontrar lo que ellos necesitan dentro de tu página. Y además, cada parte del diseño, cada cambio que hagas, cada nueva característica que quieras incluir, la vas a hacer pensando en tu comprador ideal o en tu buyer persona. Sabemos que no siempre va a ser fácil ponerte a ti en segundo lugar y ponerlos a ellos en primer lugar, pero hay grandes retornos cuando alineas tus objetivos comerciales con las necesidades de tus clientes. Cierro con un ejemplo, ¿no? Las páginas web de recetas, por ejemplo. No sé si a ti que te gusta cocinar, seguramente las has visto. Totalmente. Y ese ejemplo me encanta, ¿no? Sí. Son unos posts que son muy largos. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque eso ayuda a la indexación en los motores de búsqueda. Pero también hace que los usuarios no consigan fácilmente la receta, porque primero van a conseguir una cantidad de texto antes de llegar, ¿no? Súper fastidioso. Exacto. Entonces, ¿qué hacen algunas páginas? Las que están pensando en su cliente ideal, en su usuario, digamos, ideal y tipo, es que colocan un botón que dice saltar a la receta. Es decir, no tienes que leer todo esto para llegar a lo que quieres y lo que estás buscando, ¿no? Y eso es ponerse en los zapatos de mi buyer persona y hacerle más fácil el camino, ¿no? Para que consiga lo que él está buscando en mi página. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, el siguiente punto sería simplicidad, o el siguiente concepto sería simplicidad, jerarquía y coherencia, que hemos hablado, al menos de coherencia, yo he hablado varias veces acá en este episodio, ¿ok? El hecho de que estos 3 principios estén relacionados es porque cuando estos 3 principios están relacionados, el usuario puede encontrar más rápidamente lo que está buscando, ¿ok? Entonces, desde la simplicidad, lo ideal es que tú elijas el diseño más simple, las acciones más simples, los CTAs más simples, para que él pueda lograr conseguir las cosas sin obstrucción, ¿ok? Y eso pasa por eliminar el desorden visual. Es decir, tratar de simplificar todo ese desastre que pudiera haber en tu página hoy en día. Que no necesariamente estoy diciendo que esté pasando, pero uno sabe cuando hay cositas ahí que esto se ve raro. El siguiente punto sería jerarquía. Y aquí nuevamente el diseño que se hace en jerarquía ayuda a que esa persona encuentre el camino para llegar a donde tiene que llegar. O sea, la simplicidad, digamos que elimina la fricción, pero la jerarquía también es como un mapa. O sea, cuando tú jerarquizas, tú puedes navegar porque sabes que, bueno, esto es lo más importante, claramente, porque es más grande, porque tiene otro color distinto, porque es diferente al resto de los botones, ¿no? O sea, no hay nada peor que una barra de navegación que es así, tú sabes, ¿no? Como el mismo color, blanca, con un montón, y no te dice nada, ¿no? Claro. O sea, porque para dónde... tiende a estar, y aquí hay un concepto que yo recuerdo que solía decir mucho, que se escucha mucho en este medio, que sea intuitivo. Okay. Esa frase, intuitivo, también es un poco ambiguo, porque la intuición también tú tienes que ayudarla. No es como que tú haces un diseño plano y en donde no hay ninguna jerarquía y tú pretendes que la persona intuitivamente llegue a donde tiene que llegar. Además, si tiene 5 o 3 niveles de navegación, es una locura. Total. Y luego, por último, la consistencia, que básicamente en la consistencia es lo que hemos venido hablando. Primero es la comprensión de que el UI UX es mucho más que solo lo que sucede en tu página. O sea,
perdón, el UX es solo lo que sucede en tu página. La experiencia de usuario también está asociada a tu marca, el marketing y a toda la parte de atención al cliente. ¿Ok? Entonces, cuando tú creas un sitio web o una experiencia de usuario alrededor de tu marca, tú estás creando básicamente una sensación en donde convergen todos esos puntos. Un ejemplo sería la App Store de Apple, es decir, la página web de Apple, en donde hay una consistencia en el proceso de revisión y compra de todos los productos que ellos venden, que, bueno, son una variedad, o sea, hay relojes, hay tabletas, hay computadoras, pero hay una coherencia y una consistencia en el diseño y en la experiencia de compra. Sí, el tercer factor que tenemos es la funcionalidad primero, luego el diseño. La función de un sitio web viene antes del diseño web, que fue lo que mencionamos al inicio, ¿no? Sobre las diferencias de interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Exactamente. Yo creo que lo más importante es tener la claridad y la función y que eso siempre sea primero. Una buena experiencia de usuario puede hacer que sea más fácil, ¿no? Para los usuarios encontrar lo que fueron a hacer a esa página o por qué llegaron ahí. Ese es el objetivo final y no hay que desviarse de eso. Luego, si se ve bien y es agradable visualmente, bueno, eso debería ser lo segundo, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, no sé si has entrado a alguna página que tiene un video en el home, sí, que tapa todo, no te permite ver los botones, no te permite ver el menú y tú no sabes qué hacer cuando estás ahí viendo un video. Sí. Y eso a lo mejor no es el objetivo. Entonces, yo creo que es súper importante que siempre pienses en la funcionalidad. Nosotros en la agencia tenemos una fase que es muy importante, que incluso nos toma más tiempo que el mismo diseño, que es el desarrollo de los wireframes. O sea, siempre hacemos wireframes antes de pasar al diseño, porque ahí tú puedes definir la ruta que el cliente o el usuario va a hacer dentro de la página, cuáles son las estructuras, cuál es el contenido, cuáles son los CTAs importantes, y esto lo hacemos después de que definimos el objetivo de la página. O sea, no empezamos a hacer wireframes sin saber si mi objetivo es que la gente se registre en un formulario, si el objetivo es exponer un producto o un servicio determinado o hacer que la gente compre si es un e-commerce, pero tú haces eso pensando primero en el objetivo. Luego haces todo el proceso de wireframe y después es que defines el diseño, ¿no? Y los wireframes lo que te permiten es eso, definir la experiencia de usuario y qué es lo que vas a mostrar y qué va a hacer cada cosa dentro de la página para que sea intuitivo, sea simple y no sea un proceso engorroso en el que el usuario se pierde, ¿no? Cuando llega ahí a esa página. Tú sabes que el tema de los videos en las páginas, ¿no? Yo tengo una relación amor-odio con los videos en las páginas, ¿no? Probablemente mi relación de amor es la misma que quienes la utilizan, ¿no? Se ve bien, o sea, se ve muy bien. El problema es que yo sé que mucha gente que trabaja esto lo trabaja en base a una referencia. Sí. O lo adquirió de alguna plantilla si está trabajando en WordPress y luego lo que hizo fue sustituir el video. O de una tendencia, que es lo que comentaba hace rato. Voy a seguir esta tendencia si se adapte o no, pero es que tengo que estar ahí. Cuando está ese video ahí, ese video está pensado para que, por ejemplo, no tenga, esto es un ejemplo, ¿no? No tenga blancos. Okay. Es decir, sea todo negro para que no choque con los elementos de navegación que van a estar detrás, por delante, ¿no? O sea, el menú, por ejemplo. Pero claro, si tú luego quitaste el video que estaba en el template y colocaste uno tuyo que ya tenías, que había grabado hace tiempo y lo vas a colocar ahí, si tienes esos espacios en blanco, tú en ese momento estás matando la orientación de la persona. O sea, la persona no va a poder encontrar ese botón. Lo que esté ahí. Entonces, claro, no es fortuito, no es una decisión que tomas al final. Es una decisión que tú tienes que tomar en el proceso. Si vas a utilizar una plantilla como esa y lo que vas a utilizar es una plantilla que tenga un video, vas a tener que hacer el video contemplando todos los aspectos técnicos que son necesarios para que eso se vea bien. No, y se vea bien y además le permite al usuario no interrumpir el proceso que llegó a hacer en tu página. Porque si no lo estás obligando, por ejemplo, en el caso del video, a ver un video cuando a lo mejor lo que quiere es llegar y conseguir algo que le resuelva la inquietud que tiene o el problema que tienen. Vale, muy bien. Voy con el último, que sería trabajar en lo familiar, que para explicar el punto. Lo familiar quiere decir que en el buen
UX, es decir, en la buena experiencia de usuario, muchas veces es bueno trabajar en conceptos que sean o que vengan de marcos teóricos, de cosas que son familiares para la gente, del imaginario colectivo, qué sé yo, o sea, de cosas que son ya aceptadas. Es decir, los menús son de 2 formas o de 3 formas y sabemos que todos son así, el scroll se hace hacia abajo. La gente está además familiarizada con eso. Totalmente. ¿no? O sea, okay, la gente ya entiende eso, ¿no? Exacto. Entonces, diseñar esas interacciones desde lo familiar ayuda a quitar fricción, porque en donde tú pongas algo que de repente la gente, fíjate, el Tesla nuevo que sacaron, Ajá. no tiene un volante redondo. O sea, tiene como un volante de avión. Una cosa... Bueno, los de avión son de 2 partes. Bueno, o sea, tiene como... Exacto, Ajá. tiene eso. Entonces, claro, hay toda una experiencia, ¿no? Aquí, lamentablemente, quienes nos estén escuchando y no viendo, no lo... Porque o sea, hay un tema en el... Pero se lo pueden imaginar. Ajá, pero hay tema en estar y tú sabes, chill, dándole al volante, moviéndolo con una sola mano, que lo pierdes automáticamente ahí. Claro. Yo no estoy diciendo que esta gente no sepa lo que está haciendo. Claramente, es gente que hace unos productos increíbles. Pero lo que quiero decir es que la familiaridad elimina la fricción. Total. Donde no hay familiaridad, hay fricción. ¿Ok? Entonces, un buen ejemplo de esto puede ser Tinder, que utiliza como base de su experiencia de usuario un elemento de hacer swipe, o sea, de deslizar de un lado a otro. ¿Por qué? Bueno, porque hay una familiaridad actualmente de esa manera, pero hay otros ejemplos que no están dentro del mundo móvil, sino que están dentro del mundo web, como por ejemplo los usos de tabs, ¿ok? Que una tab te ayuda a organizarte. Tab es pestaña. Una pestaña, exacto. Que te ayuda a organizarte y te ha venido ayudando a organizar desde que estás trabajando con sistemas operativos. Exacto. Lo que quiere decir que las pestañas son familiares y quizás, si es el caso, que tienes mucha información, a lo mejor te ayuda a... puedes organizar mejor. Y ya el usuario está familiarizado que en lo que cambie de una a otra va a haber información distinta, ¿no? Y es una manera de presentarle un contenido que a lo mejor es muy extenso, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, a todos los que nos oyen, yo creo que hemos hablado de varias cosas técnicas el día de hoy, ¿no? Y lo único que queremos es que después de escuchar este episodio sepan las diferencias entre diseño de interfaz y diseño de experiencia de usuario. Exactamente. Y que sepan en dónde tienen que enfocarse y a qué es lo que tienen que prestarle atención, ¿no? O sea, creo que fuimos bastante insistentes con algunos puntos y esperamos que esto quede, ¿no? Que les haya quedado. Que no haya habido mucho tecnicismo también esperamos. Exacto. Si no, nos avisan. Yo creo que eso es importante saberlo. ¿Hay algo más que quieran que cubramos en este podcast? Llegamos al final, pero antes queremos saber qué inquietudes tienes, qué te gustaría saber, qué opinas de las páginas web y del tema que tocamos hoy en particular. Puedes escribirnos en los comentarios o a través de nuestro canal de Telegram que está en la descripción del video. Déjanos saber qué quieres saber y qué te pareció este episodio. Síguenos en Instagram como @somosplayful para ver el contenido sobre marketing digital que estamos publicando ahí y tener acceso a todos nuestros activos digitales. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful. Chao. Chao.